coordenadas correspondientes, yo puedo obtener al sólido, al elemento tridimensional en el espacio, tal cual como yo lo observaría si paso y veo cualquier elemento que me lo presenten directamente. Asume la deformación que nosotros podríamos observar de un elemento cualquiera que sea. Y, como ustedes saben, el ojo humano deforma y adapta lo que ve en función a su capacidad. Por eso es que a medida que nos alejamos, lógicamente usted dice, no, pero es que si yo estoy más lejos lo veo más chiquito. Y eso es porque uno lo observa de esa manera, ¿cierto? Y hay ciertas y determinadas cosas que se corresponden con esa realidad y el dibujo axonométrico lo cubre. Y ustedes, por ejemplo, se paran aquí y si pudiésemos ver el obelisco, lo vemos mucho más pequeño, pero proporcionalmente se corresponde con el tamaño del elemento que está allá. Y lo vemos proporcional a su tamaño. Que algunos vemos más o menos, lo vemos borroso, lo que sea así, pero la proyección o la visual de la altura no va a cambiar. Entonces fíjense ustedes de qué se trata. Cada uno de ustedes dibujó en su lámina, en su página de dibujo, el elemento tridimensional, ¿verdad? Pregunto, ¿en qué plano lo dibujaron? ¿En el plano vertical? ¿En el plano horizontal? ¿O en un lateral? ¿Ah? ¿En qué plano lo dibujaron? ¿No lo escuchó? El dibujo tridimensional, ¿en qué plano lo dibujó? ¿En el vertical, en el horizontal, en el lateral? No, espacialmente me refiero. Cuando usted obtuvo la mesa tridimensional, ¿en qué plano la dibujó? Ahí está. ¿Escucharon lo que ella dijo? En ninguno de los tres planos de proyección. Y si ustedes se dan cuenta, vénganse para acá y aquí se los aclaro bien. Si ustedes tienen eje Z, eje X y eje Y, que el sistema es tridimensional y que son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Si yo voy a dibujar un elemento tridimensional, no lo puedo dibujar ni en el horizontal, ni en el vertical, ni en el lateral. Yo tomo referencia para llegar al espacio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que el plano vertical de nosotros está aquí, el plano horizontal está aquí, y el plano lateral este, y el plano donde ustedes están dibujando y donde vamos a estar dibujando es uno que está de frente a nosotros. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y entonces cómo hacíamos antes? Tienen que acordarse que cuando nosotros teníamos, ya me acordé porque era que había colocado esto. Cuando teníamos plano horizontal, plano vertical y uno lateral, ¿qué hacíamos? Se hacía un abatimiento del sistema y entonces quedaba vertical, horizontal y lateral hacia cualquier lado. Que pueden ser más, sí, pueden ser muchos más. Si estamos en un primer cuadrante, fíjense ustedes, podríamos tener plano horizontal el piso, plano vertical la pared, lateral 1, lateral 2, plano vertical 4, plano horizontal 5. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos tener unos cuantos planos de proyección, sin embargo nos remitimos a 3, que es más que suficiente la información. A veces con solamente la proyección horizontal puedo obtener al elemento en el espacio. Y como queremos dibujar tridimensionalmente, tenemos que dibujar los 3 planos. Fíjense ustedes que si tenemos los ejes coordenados, estas carillas que están pintadas de rojo, aquí,
en el plano de proyección, y si yo tengo el sistema totalmente de frente, junto con el plano de proyección, fíjense ustedes estas líneas negras que se ven aquí. ¿Sí lo ven? Esas líneas negras que están sobre el plano de proyección, el nuevo plano de proyección que está incrustado en el sistema. ¿No lo vio? Ahora lo son. Lo que está en negro aquí sobre el plano de proyección son las proyecciones de los ejes coordenados. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ve tan bonito y se ve con medidas exactas? Porque tengo al plano de proyección totalmente de frente a mí y tengo al sistema totalmente de frente a mí. A ese método se le llama isometría, que es con el que básicamente vamos a estar trabajando. Ya van a ver por qué vamos a estar trabajando básicamente con isometría y no con los otros dos métodos que son perfectamente completos y muy buenos, pero implican otra cosa. ¿Estamos ubicados? ¿En dónde nos vamos a meter? ¿Estamos ubicados? Sabemos en qué estamos metidos ahora. Ya vamos a dejar de lado a la doble proyección ortogonal. La doble proyección ortogonal me va a servir para trabajar y obtener al elemento espacialmente. ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Ok? Entonces fíjense ustedes, si yo tengo totalmente de frente al sistema y a mi plano de proyección, pues lógicamente voy a ver a estas líneas que están en rojo como unas líneas negras que parten desde la proyección del plano del origen. ¿Estamos bien? A eso se le llama isometría. ¿Por qué se le llama isometría? Porque fíjense ustedes que si yo tengo el sistema totalmente de frente a mí, el ángulo que forma la proyección de los ejes es la misma. ¿De acuerdo? El mismo ángulo. ¿Estamos bien? ¿Está entendido, verdad? Fíjense ustedes que sucede, vamos a seguir por allí, ahorita pasamos a ver cómo ubicaríamos un punto A o P, como ustedes quieran, P, vamos a colocarlo, donde me dan la distancia lateral, me dan el vuelo y me dan la cota, sea negativa o lo que sea, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes algo muy interesante, dependiendo donde coloque yo mi plano de proyección, que se los digo ya de una vez, puede ir más allá o más acá. La única condición para que sea una isometría es que el plano de proyección esté totalmente de frente a mí junto con el sistema. Siempre, así yo arrime este plano más allá, o lo coloque aquí o lo coloque por detrás, siempre la proyección va a ser de los ejes coordenados igual, no va a cambiar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿dónde voy a colocar el plano de proyección? Ya ustedes van a ver que depende de un aprovechamiento que yo voy a hacer, depende del ejercicio. Después eso lo vamos a ver. Lo que me interesa es que entiendan qué es lo que corresponde a eso. Entonces sucede algo muy interesante. Fíjense ustedes que si yo coloco aquí, en este mismo sitio, donde está ahorita el plano de proyección con el sistema, voy a tener tres intersecciones de los ejes coordenados, una aquí, otra aquí y otra aquí, con el plano de proyección. Y origina un triángulo que tienen ustedes aquí, este que está aquí en amarillo. ¿Lo ven? Ese triángulo, si el sistema está totalmente de frente a mí, junto con el plano de proyección, siempre
coloque yo donde coloque al plano de proyección, va a ser un triángulo equilátero. Siempre. Y va a suceder algo muy interesante. Imagínense ustedes que yo coloque, voy a borrar esto de 120 aquí, que ahorita por ahí les lo voy a proponer una adivinanza matemática. O angular o de trigonometría, como ustedes la quieran. Si tengo el origen aquí y decimos, mire, aquí en este punto está la intersección entre el eje X del sistema y el plano de proyección. A ese punto, ahora, lo vamos a llamar siempre, de ahora en adelante, por eso no van a tener un tetraedro, por ejemplo, ABCD, porque este punto que está aquí, lo vamos a llamar A. A, de ahora en adelante, el punto A, va a ser la intersección, si quieren lo anotan por allí, la intersección, esto es para llevar un orden, ¿ok? Podría ser cualquier otro nombre, pero la intersección del plano de proyección, o mejor dicho, del eje X con el plano de proyección. Repito, el punto A va a ser la intersección del eje X de proyección con el plano de proyección. El anterior eje X. El anterior plano de proyección vertical. Sí. ¿Ok? Este punto va a ser A. Este punto, la intersección de Y con el plano de proyección va a ser B. Y este punto va a ser C. Anótenlo por allí. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo Carrizo obtengo a ese triángulo que aquí está amarillo? Si es un triángulo equilátero. Fíjense, y es algo que siempre va a pasar. Si yo trazo una perpendicular a Z por A, este perpendicular a este, aquí va a estar B. Siempre va a ser así, para cualquier sistema, ¿ok? Si yo trazo una perpendicular por B a X, va a ser lo mismo que trace una perpendicular a Y por A. Vamos a llegar al punto C. Entonces, A, intersección de X con el plano de proyección. B será de Y con el plano de proyección y C de Z con el plano de proyección. Y aquí los tienen. A, B y C. Y llegamos al triángulo axonométrico. Ahorita no me voy a meter con esta línea que está aquí, ni con este cordelito que está ahí. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, que le vamos a entrar con ganas. ¿Estamos bien? Ahora, eso se le llama isometría. Y vamos a aclarar algunas cositas. Podría meterme de una vez para nombrarle los otros dos. Los otros dos son, vamos a nombrárselos de una vez. Una dimetría y trimetría. ¿Cómo es eso? Fíjense ustedes lo que dijimos. Si yo tengo el sistema total, por favor, pongan atención. Si yo tengo el sistema totalmente de frente, quiere decir que desde el origen hasta donde conseguimos el punto A, punto B y punto C es la misma distancia. ¿De acuerdo? Para poderlo ver así totalmente de frente. Sigo teniendo el plano de proyección totalmente de frente a mí, que esa es una de las cosas que no hicimos aquí. Pero para llegar a un orden tengo que estar yo de frente totalmente al plano de proyección y él totalmente de frente a mí. No me puedo mover. Lo que sí puedo mover es las distancias. La distancia desde el origen hasta donde llega A puede ser que yo la cambie. Si cambio solamente la de A y dejo las otras dos iguales, voy a tener una pequeña deformación y voy a tener dos ángulos diferenciados. Una, el de la distancia que hay desde O hasta A,
y voy a tener dos iguales, que es desde O hasta C y desde O hasta B. Y también puedo alar el sistema de tal manera de que las tres distancias sean diferentes. Ahí tendremos una trimetría. Ahora vamos a ver realmente cómo es el asunto. Bueno, vamos a ubicar este punto P, por ejemplo. Si yo voy a trabajar en axonometría, bimetría o trimetría, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a borrar esto de nuevo ahora. Vamos a colocar el sistema. Sencillito. X, Y, Z, el origen. Si yo voy a colocar a trabajar con el sistema, entonces distancia lateral, vuelo y cota, cualquier número que sea, distancia lateral sobre la línea de tierra, ¿cierto? Esa corresponderá medirla aquí. El vuelo, ¿cómo va el vuelo? Perpendicular a la línea de tierra. Pero aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál es la única recta que es perpendicular a la línea de tierra? Esta que está aquí, ¿cierto? En el horizontal me refiero. Entonces, paralelo a ella, por aquí, mediría el vuelo. Y podría decir, mire, aquí, al medir la distancia, que no he dicho exactamente cómo la voy a medir, pero ahorita lo vamos a ver, aquí puedo decir que está P en horizontal. Si yo sigo trabajando con la doble proyección, ok, ¿quién es la que está en el vertical que es perpendicular a la línea de tierra? Z. Por lo tanto, por aquí estará la cota, ¿cierto? Ajá, y digo, ok, tomando esta medida, coloco aquí está P en vertical. Pero, si ustedes se dan cuenta, eso no es lo que interesa. Aquí en axonometría, lo que realmente interesa es lo siguiente. Fíjense ustedes que en el espacio P no está aquí. Esto es una proyección. El que origina P en horizontal está por aquí. Y el que origina a P en vertical está por aquí. Y resulta que es uno solo. Ese es el que ando buscando. Y eso, en los tres sistemas, es con los cuales voy a estar trabajando. Ahora vamos a ver cómo ubicamos estas distancias en cada uno de los sistemas. Me interesa más, no se ve desde allá. Usted estaba paradito ahí, me pareció que se movió para acá. Vamos a arrimar un poquito allá. Vamos a observar al sistema realmente. Fíjense lo siguiente, vamos a colocar el sistema mirándolo lo podríamos colocar así, pero me parece mejor así. Y vamos a observar qué pasa con el primero. Esto que está aquí es X, ¿cierto? Tenemos el origen y el sistema, el mismito. Estamos en isometría primero. Las tres distancias, fíjense ustedes, que es real. Desde el origen hasta A, desde el origen hasta C, desde el origen hasta B, es la misma distancia. Por lo tanto, me da esta proyección. Pero, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo hacíamos en doble proyección? En doble proyección. Tomaba la distancia lateral, directo, era 10, ok, tenía el origen, aquí estaba la distancia lateral, directo. Ajá. Pero si estamos aquí en el espacio, esa distancia va a ser desde el origen, como lo tomaba yo aquí, hasta más o menos, vamos a suponer que sea hasta este punto, más acá. El 10 está aquí. En proyección, ahora lo voy a levantar nuevamente, ese 10 se ve aquí, pero no es 10. ¿Por qué? Porque es la proyección de una recta que no está en verdadero tamaño, está formando un ángulo, y si yo estoy con la doble proyección, fíjense ustedes que de aquí a aquí es 10, pero aquí no se ve 10. ¿Sí lo ven? Entonces hay una relación angular, una relación en función al ángulo. Ese ángulo es este que está aquí. Este que está aquí es este que está aquí. Pero para nosotros y con el beneficio de la isometría es el mismo. Quiere decir que si yo mido la distancia lateral, mido el vuelo y mido la cota, va a tener la misma afectación angular para cada uno cuando esté en isometría. ¿Sí está claro? Ese ángulo ya está calculado. Ese ángulo es aproximadamente
casi exacto 35 grados. Y ahora vamos a calcular numéricamente, después lo vamos a poder hacer gráficamente, la relación que existe entre esta medida, que sea 10, y su proyección. Si ya yo sé que este ángulo es 35, esto que está aquí, o todo este lado que está aquí, si este es el ángulo, tengo un triángulo rectángulo aquí, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ¿cierto? Si yo voy a buscar la relación que existe entre este y este, el ángulo es este, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno, ¿verdad? Ese ángulo, ese numerito que me da al buscar el coseno de 35 es la relación numérica entre esta medida y la proyección. ¿Sí está claro? ¿Sí lo ven? Están por allá atrás, ¿estamos claros con eso? Ok, entonces agarren su calculadora, busquen en o en el teléfono, busquen el coseno de 35. Les va a dar algo como 0,819276, creo que. 0,819. Lo podemos redondear a 0,82. Sí, ¿verdad? Y lo podemos redondear a 0,8. Eso es lo que más me permite la relación esa del coseno. Entonces, fíjense ustedes. Sí, vamos ahora a colocarle el número a la proyección. Fíjense ustedes, vamos a suponer que esto fuese 30, esto 20 y esto 10. En coordenadas como me lo daban normales, ¿cierto? Ok, vamos a medir 30 en distancia lateral, pero yo sé que esta distancia aquí no es 30. Tengo que afectarla por ese coeficiente de reducción. ¿Cuánto dijimos que es? El coeficiente es 0,8. 0,8. Entonces multiplico 30 por 0,8, lo estoy afectando y da 24. ok. Se multiplica. Entonces, de aquí sí, se multiplica. De aquí hasta aquí, 24, que es el equivalente de 30. Y siempre va a ser ese. Cuando tengamos isometría, ya vamos a ver cómo lo hacemos con. Y no necesariamente vamos a tener que multiplicar. O sea, ya lo vamos a aclarar. Lo que me interesa es que entiendan qué está pasando. Ok, entonces, si esto es 20, aquí la cota va a dar mucho menos, lógicamente. Si esto es 20, afecto el vuelo, por 0,8, da 16. Y esto que está aquí, y ahí consigo AP en horizontal. Entonces, en proyección real, afectada, va a ser 16 y lógicamente no 20. Cuando yo mida en isometría, esta distancia no puedo colocar 20, sino tengo que colocar la distancia afectada. ¿Está bien? Y para la cota, lógicamente no es tan alta, aquí la pusimos bien alta para que viéramos todo. Ok, es 10. 10 afectada por el coeficiente de reducción, que es 0,8 para isometría, sería 8. Entonces, mido 8 aquí, vamos a suponer que es el chiquitico, aquí está P en vertical. Y ahora entonces me vengo por aquí para arriba a Y, subo aquí y aquí va a estar ese punto P en el espacio. Y ahí sí estoy asumiendo la afectación que tienen los humanos con la isometría. ¿Sí está claro? Ok, fíjense ustedes. Va a suceder un pequeño problemita, por favor, va a suceder un pequeño problemita si en vez de tener una isometría, que los tres ángulos son iguales, tengo una dimetría, por ejemplo, que yo varío una de las distancias. Al variar una de las distancias, voy a estar afectando todo el sistema. Entonces voy a tener una distancia diferente y dos iguales. Voy a tener dos ángulos.
y voy a tener que calcular dos coeficientes de reducción. ¿Cómo lo hago? Si no sé exactamente cuánto es el ángulo, estamos, así como dijo el portugués, estamos fodidos. Lo podemos hacer tranquilamente de manera gráfica, ya lo vamos a ver. Si tengo entonces tres distancias, sigo con el plano de proyección de frente, pero las tres distancias yo las varío, voy a tener tres coeficientes de reducción, entonces lo fodido va a ser más todavía, va a ser mayor. ¿Estamos claros? Vamos a ver cómo es cada uno de los triángulos que me dan y vamos a calcular, a ver cómo es el ángulo o cómo es el coeficiente respectivo. Ok. Fíjense lo que dijimos. Isometría, ya sabemos que tengo la isometría. Vamos a suponer que consigo el punto B. Trazo una perpendicular. Esta distancia va a ser igual a esta, que es A. Trazo una perpendicular por aquí. Aquí va a estar C. Y uno con A. Esto va a ser un triángulo equilátero. Si me dan un triángulo equilátero, al trazar, por favor, siempre va a ser así. Trazo una perpendicular aquí, esta perpendicular aquí y esta perpendicular aquí. Me da un triángulo equilátero, siempre va a ser una isometría y el coeficiente de reducción es 35 o 0,8 con un ángulo de 35 grados. ¿Estamos bien? Pero siempre va a ser ese, ¿Perdón? 0,8, siempre va a ser ese, 0,8. Cuando sea una isometría. Ok. Cuando sea una bimetría son dos, pero no sé cuál es. Antes de pasar a la... Bueno, vamos con la bimetría. Si yo tengo la bimetría, entonces vamos a suponer que tengo este ángulo así, tengo uno así y otro diferenciado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este, vamos a colocarlo aquí así para que... Entonces, cuando yo trace una perpendicular a este, no, ahí no me está dando, para que les dé y vamos a entenderla así. Cuando trace perpendiculares, consiga A, D y C, me va a dar un triángulo isósceles. Cuando eso suceda, si yo trazo esta perpendicular aquí, trazo la perpendicular aquí, trazo la perpendicular aquí, me da un triángulo isósceles, Siempre en la bimetría. va a ser siempre una bimetría. Siempre que es un triángulo. Exactamente. Aquí triángulo equilátero. Usted ubica un punto A cualquiera, un punto B, o C también, el que usted quiera lo ubica, y traza perpendiculares al eje del plano donde ella no está, obtiene el triángulo. Lo mismo va a pasar con la trimetría. Hago lo mismo y entonces voy a obtener un triángulo escaleno, o escalona, no sé, como ustedes quieran, escaleno. ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver cómo Carrizo hacer para calcular, o yo no quiero estar calculando, no quiero. Entonces fíjense usted, alguien tiene una escuadra por ahí más o menos grande de 45, la propia escuadra, pásamela por favor. Este es realmente, pásamela ahí. Esto realmente, la escuadra realmente es esta, ¿verdad? Sí, la otra es de cartón. Este es el cartón. Que se le dicen las escuadras, no deberían ser las escuadras. Ok, entonces fíjense ustedes lo que voy a hacer. Voy a tomar la parte de atrás del plano horizontal que está aquí atrás y la saco. ¿Ok? Por favor, miren aquí. Origen, eje X, eje Y, punto B, punto A. Yo voy a abatir a ese plano, la parte de atrás, le voy a hacer esto.
¿De acuerdo? Esta parte que no se ve en verdadero tamaño, esta sí se ve en verdadero tamaño, A a B sí se ve en verdadero tamaño, porque está sobre el plano de proyección que yo estoy viendo de frente. Lo utilizo de charnela, lo bajo aquí y lo voy a ver así. Entonces voy a tener la nueva proyección de O abatido aquí, voy a tener un X abatido aquí y un Y abatido aquí. Y si lo tengo así, patas para abajo o como sea, sí voy a poder medir de aquí, desde el orín, 10, 20, lo que sea, porque aquí sí está en verdadero tamaño. ¿De acuerdo? Y esto es válido tanto para la isometría, como para la bimetría, como para la trimetría. Voy a dejarlo aquí.